Hola amigos, soy Jason Plotkin de Abogado Attorney. El tema de hoy: la responsabilidad de terceros en accidentes de construcción. ¿Sabías que a veces puedes demandar a alguien más además de tu empleador? Quédate hasta el final para descubrir cómo esto puede afectar tu caso y tu compensación. Déjame contarte sobre un caso reciente que manejamos. Un trabajador sufrió una lesión catastrófica cuando se cayó mientras trabajaba en altura. Las medidas de seguridad insuficientes habían sido instaladas e inspeccionadas por un subcontratista, no por el empleador directo de la víctima. Esta situación nos permitió presentar una demanda contra el subcontratista por negligencia, lo que resultó en una compensación significativamente mayor para nuestro cliente. ¿Qué es la responsabilidad de terceros? Ahora vamos a lo importante. La responsabilidad de terceros se refiere a cuando alguien que no es tu empleador es responsable de tu accidente. Puede ser un subcontratista, el dueño del terreno, el fabricante de un equipo o incluso otro trabajador de otra compañía. Veamos algunos ejemplos comunes. Primero, imagínate que te caes de un andamio mal construido por otra compañía. Esa compañía podría ser responsable. Segundo, si te lesionas por un equipo defectuoso, el fabricante podría ser responsable. Tercero, si el dueño del terreno sabía de un peligro y no lo arregló, también podría ser responsable. ¿Cómo identificar la responsabilidad de terceros? Amigos, esto es vital. Las demandas contra terceros pueden aumentar significativamente tu compensación. La compensación del trabajador tiene límites, pero una demanda contra un tercero no. Si sospechas que hay un tercero responsable, esto es lo que deben hacer. Primero, documenta todo. Toma fotos, guarda informes, anota nombres de testigos. Segundo, no firmes nada sin consultar a un abogado. Las compañías de seguros pueden tratar de hacerte renunciar a tus derechos. Tercero, y lo más importante, busca ayuda legal de inmediato. Un buen abogado puede identificar a todos los responsables y maximizar su compensación. Mitos comunes sobre la responsabilidad de terceros. Ahora, hablemos de algunos mitos que he escuchado muchas veces. Mito 1. Si demando a un tercero, perderé mi compensación laboral. Esto es falso, amigos. Puedes recibir ambas compensaciones. Mito 2. Solo puedo demandar a mi empleador. Tampoco es cierto. De hecho, en algunos estados no puedes demandar directamente a tu empleador. Tu única opción es presentar un reclamo de compensación laboral con la aseguradora de tu empleador y posiblemente demandar a un tercero responsable. Mito 3. Es demasiado complicado investigar a terceros. Para eso estamos nosotros. Nos encargamos de toda esa labor, la investigación y todo lo que conlleva esta. Recuerda, en Abogado Attorney, no solo luchamos contra tu empleador o su seguro, investigamos cada ángulo para asegurarnos de que recibas toda la compensación que mereces. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales para más consejos legales y noticias importantes para nuestra comunidad. Y no olvides, si tú o alguien que conoces ha sufrido un accidente en la construcción, llámanos. La consulta es gratis y solo cobramos si ganamos el caso. En el próximo video, hablaremos sobre las caídas desde alturas en la construcción. ¿Sabes cuáles son tus derechos si sufres una caída en el trabajo? No te lo pierdas. Hasta la próxima, amigos. Recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para protegerse. No nos cansamos de decirlo. Tu lucha es nuestra batalla, y estamos aquí para ayudarte a obtener la justicia que mereces.